10 de la mañana con 23 minutos, estamos de regreso. Vamos con lo anunciado. Se aprobó en junio, se promulgó en julio, nos referimos a la nueva ley universitaria. Y estamos esta mañana en compañía de Ricardo Cuenca, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, para comentar los avances de esta ley. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ¿cómo vamos en el sistema de implementación de la ley universitaria? Creo que muy bien respecto de la manera tan accidentada como se aprobó. Porque, el 80% de las universidades privadas están o ya han terminado y tienen nuevos estatutos o han terminado y están por aprobar sus nuevos estatutos. Y de las universidades públicas, donde todavía el problema es un poco más complejo porque tienen que llamar a elecciones para formar una asamblea universitaria y luego someter a votación sus estatutos, el 52%, es decir, la mitad de las universidades públicas ya tienen nuevos estatutos y hay un porcentaje de alrededor de 30% que están además o en la fase final para aprobarlas o en pleno proceso de elaboración. Entonces, contra la idea que se tenía de que no se va a implementar la ley, que va a haber problemas de implementación, la buena noticia viene de las propias universidades. Salvo, y eso hay que decirlo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que lamentablemente se ha declarado en rebeldía y no ha iniciado ningún proceso. Es la única universidad en todo el país de las 140 que no está trabajando. ¿Por algunos intereses políticos cree usted por medio? Probablemente, y algunas otras cosas que yo creo que el marco legal del Estado peruano debería mirar. Es una universidad pública, la más importante universidad pública probablemente del Perú, la decana de América, ¿no? Entonces debería por lo menos argumentar cuáles son las razones por las cuales, a diferencia de sus otras pares institucionales. Para que quede claro, ¿qué es lo que fija un estatuto de cada universidad? ¿En qué difiere en este objetivo de alcanzar la calidad universitaria? La ley universitaria tiene una peculiaridad y es que no se reglamenta. El símil del reglamento, es decir, lo que podría ser el reglamento, son los propios estatutos de las universidades. Lo que tienen es que adaptar la manera como se rige el reglamento interno de la universidad, adaptarla a las nuevas exigencias que tiene la nueva ley universitaria. O sea, los estándares de calidad que se fijan. Estándares de calidad, la nueva forma de organizar, la estructura orgánica de la universidad, por ejemplo, el porcentaje de profesores a tiempo completo que deben estar trabajando en la universidad, la creación de institutos de investigación, un conjunto de elementos que no solo tienen que ver con las cuestiones de infraestructura física, sino que también tienen que ver con el funcionamiento de la universidad. Pero en el estatuto, como dijimos en el Consejo Nacional de Educación, en una reunión que tuvimos con las universidades públicas, elaborar un estatuto también es una oportunidad para poder modificar aquellas cosas que no estaban funcionando bien. Esta ley vigente, la ley anterior era del año 84 y entonces han pasado 30 años y por lo menos algo ha cambiado y algunos estatutos deberían cambiarse. Entonces, creo que así lo han entendido las universidades, es una oportunidad que han tenido para cambiar y modificar o reafirmar algunas de las cosas que ya tenían. Pero antes se tenía mucha expectativa cuando una universidad solicitaba la acreditación. Se tomaba como el medidor del estándar de calidad y una aprobación legítima de que mi universidad sí cumple con los parámetros. Hoy se establece que la acreditación es voluntaria. ¿Eso no es un retroceso? No porque, esto hay que entenderlo en el marco de esta nueva ley que creo que, si me das un minuto, son tres las cosas que creo son más importantes de esta nueva ley. Una, y la más importante para mí, es la rectoría del Estado. No solo en la acreditación, no solo en el licenciamiento, sino en el tener políticas de educación superior. Cosa que no tenía. La ANR, entre sus funciones, tenía diseñar políticas públicas de educación superior, pero lamentablemente esa parte tampoco la desarrolló. Entonces, el primer punto, rectoría del Estado. El segundo punto, el regreso a la idea de que la universidad es una institución de formación académica, de generación de conocimientos, y por lo tanto hay un énfasis particular en que se generen las condiciones organizacionales, vicerrectorados o institutos que permitan desarrollar investigación. Tesis de bachilleratos, ¿no es cierto?, para que no sea automático, es decir, que hay un esfuerzo por toda la comunidad universitaria para producir conocimiento. Y el tercero, que tiene que ver con tu pregunta, es poner las bases de un sistema de aseguramiento de calidad. Entonces, si entiendo la acreditación como parte de un sistema que sea voluntaria, termina siendo parte de regresar a los orígenes. La acreditación nace como un proceso voluntario. ¿Por qué? Porque se suponía que en la base teníamos un aseguramiento de calidad mínimo. ¿Qué quiero decir? Que no había ninguna duda ni sospecha que aquella universidad que estaba funcionando tenía un mínimo de calidad.
Lamentablemente, con los procesos de masificación, cosa que ha pasado en el Perú y en todo el mundo, en diferentes épocas, en Perú como en América Latina a partir de los años 80, empiezan a haber más universidades y se pierde un poco el control de calidad inicial. Entonces, para tenerlo clarito, la SUNEDU da algunos estándares de calidad, el Ejecutivo pone los parámetros que cada universidad debe cumplir. ¿Es voluntario acogerse o no? El que no se acoge, cierran la universidad. SUNEDU es obligatorio. SUNEDU, que es esta Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que no se implementa todavía, que está ahí en pleno proceso de implementar, tiene lo que garantiza es un estándar mínimo de calidad. Es decir, SUNEDU garantiza o debiera garantizar que todos los programas y universidades que hay en este momento en el país tienen un mínimo de calidad. A partir de eso, las universidades pueden optar de manera voluntaria por acreditar distintos niveles, porque la acreditación tampoco es una llegada máxima, ¿no es cierto? Es renovable cada año. Yo puedo acreditar una carrera, puedo acreditar la institución completa, puedo acreditar por facultades, por programas, puedo acreditar grupos de profesores, es decir, hay una variedad enorme de acreditaciones. Lo que hace el sistema de aseguramiento de calidad, y es lo que yo creo que es un avance sustantivo respecto de la ley anterior, es decir, mira, el Estado, a través de SUNEDU, te garantiza a ti, joven, que todo lo que hay en el mercado educativo tiene un mínimo de calidad. Tú, a partir de eso, podrás elegir según tus posibilidades, las posibilidades de tus padres, el interés que tengas, a universidades que a partir de ese mínimo se acrediten. Dicho de otra manera, en la SUNEDU están los mínimos exigibles y en la acreditación están estos máximos aspirables, ¿cierto? Es una graduación, una escalera de calidad. ¿Qué va a pasar con esas autorizaciones provisionales que se han dado a universidades que todavía no cumplen los estándares? Entiendo que son 53 a nivel nacional. ¿Qué pasa cuando se termine de implementar la SUNEDU, se le diga, ok, tú no cumples con los requisitos, sobre todo la población universitaria? ¿Qué va a pasar con ellos? Ya, eso es una gran pregunta porque es una responsabilidad del Estado también decir, velo la calidad, pero también protejo a los estudiantes. Entonces se tendrán que buscar mecanismos que existen también en el mundo. Conversamos en el caso ecuatoriano, ¿no es cierto? Se cerraron 14 universidades de un momento a otro. Entonces el Estado lo que hace es empezar a diseñar estrategias que salvaguarden a los estudiantes, favoreciendo mecanismos de traslados a universidades. Posiblemente cambio de pensión, cambio de currícula, proceso de adaptación. Para tratar que no se queden en la calle, porque se generaría un problema social tener un enorme grupo de jóvenes, ¿no? Tremendo, lío que se viene, ¿no? El mensaje sí, por ahí hay que tener cuidado. El mensaje es que, más que se cierren o no, el mensaje hay que ponerlo más bien en positivo. Es decir, mira, lo que va a haber es la oportunidad de que tengas 6 años para ir mejorando y adaptarte. Porque no es posible que haya una universidad arriba de un casino. No es posible que haya una universidad que tenga profesores que sean profesores de primaria enseñando en la universidad. Entonces, si quieres entrar al juego, tienes que entrar con estas nuevas reglas. Y estas nuevas reglas son unas reglas que están pensando en la calidad del servicio. Entonces, si quieres seguir teniendo tu facultad de medicina arriba de un casino, no vas a poder tenerlo. Vas a tener que construir un local o adaptar un local con unos mínimos, porque de lo contrario no vas a continuar. Entonces hay que ponerlo más bien como la oportunidad que tenemos para que en 5 años elevemos todos los estándares de calidad que se necesiten. Para cerrar este punto nada más, ¿eso no pone en peligro al estudiante que estudió 4 años? Dice, no, esta universidad no tiene la autorización y se queda él en el aire como si no hubiera estudiado nada. Eso no va a pasar. No debiera pasar. No debiera Entonces pasar. puede pasar. Siempre puede pasar cualquier cosa, pero no debiera pasar. El Estado también debería garantizar y proteger a la comunidad universitaria, ¿no? Porque finalmente se convierten en víctimas de todo este proceso engorroso. Bueno, hablábamos de la importancia de la calidad, la fija la Superintendencia ahora Nacional de Educación Superior Universitaria, un poco largo. Pero ¿qué pasa si no está del todo implementada? No tenemos todavía todo el Consejo Directivo conformado. ¿Cómo se va a empezar a medir esta calidad? Efectivamente, yo estuve medianamente crítico hace algunas semanas porque no se había elegido superintendente, no se empezaba el concurso. Felizmente eso cambió, tenemos una superintendenta que ha empezado ya a echar a funcionar la maquinaria, la doctora Lorena Macías, es una persona que tiene toda la preparación como para poder echar a andar esto adelante, ¿no? Reguladora y académica, Reguladora además, ¿no? y De la académica. SBS. Exacto.
Está en pleno concurso público, cosa que es bueno, pues un proceso meritocrático, la elección de los miembros del Consejo Directivo de SUNEDU, para todos aquellos que tienen miedo de que el Estado va a mirar a las universidades y va a velar por la autonomía y que va a poner a su gente. No es un concurso público, no tenemos idea, pero es posible preguntar, me imagino, a la comisión organizadora del Ministerio cuántos postulantes ya hay hasta el momento, lo publicarán en algún momento. Pero lo cierto es que se ha retrasado mucho la implementación de la SUNEDU. Se ha retrasado, es verdad. Si ya se quiere implementar la ley y ya se quiere empezar, lo que yo entendía cuando se aprobó en junio y se promulgó ya en julio, es que lógicamente la ley no es retroactiva y empieza a regir desde su implementación, que se entiende ya es de este año. Hoy empiezan clases miles de alumnos universitarios. Quiere decir que con esta promoción ya empieza a implementarse la nueva ley universitaria, que después de 5 años, entonces cuando egresen esos alumnos que hoy están iniciando la etapa universitaria, ¿ya vamos a ver los primeros cambios? Tenemos que ver los primeros cambios. Por lo menos espero que en 5 años otra vez estemos acá un suspiro de por medio. Conversando y me hagas la misma pregunta y yo te diga, efectivamente hay los primeros cambios. Sí, porque la ley se implementa al día siguiente de su publicación, ¿no es cierto? Es decir, el año pasado, en julio, la ley ya se implementaba y es por eso que las universidades han empezado a hacer sus estatutos. Lo que efectivamente, como muy bien dices, se implementaba este año era lo que tenía que ver con el inicio de los años lectivos. Entonces, a partir de este año ya van a haber, por ejemplo, chicos que van a estudiar en universidades que tienen unos estatutos adaptados a la nueva ley. Y eso es un punto a favor. Es verdad que los que entran ahora van a tener que preparar su tesis. O sea, dentro de 5 años esta promoción que empieza ya va a tener que preparar su bachillerato. Ya no es automático. Ya no es automático. Va a tener que presentar una tesis. Y no tengan miedo a la tesis. Gran fastidio también generó eso. Sí, pero no tengan miedo. La tesis no es complicado. Es más, uno establece una relación de amor-odio con la tesis, ¿no es cierto? Porque es un tema que me gusta, que me interesa. Si se hace como un procedimiento no es tan difícil y la satisfacción al final de tener la tesis es 1000 veces mayor que el sacrificio que se hizo. Falta 1 año y medio para que culmine este gobierno y también el gran temor era que la SUNEDU, al ser adscrita al Ministerio de Educación y de alguna forma pertenecer al Ejecutivo, se convierta en un arma para el gobierno de turno. ¿Esto podría pasar? ¿Qué pasa si al siguiente gobierno no le parece del todo esta ley? ¿Puede modificar varios aspectos o no? Las leyes siempre son modificables y si el Congreso sí lo considera, lo puede hacer. Ojalá no lo hagan porque sería un error y un retroceso. Y en todo caso estamos nosotros, la prensa, la sociedad civil, los activistas, los investigadores, atentos a que esto no suceda para no avanzar. Fíjate que las reformas cuestan y en educación cuestan mucho más. La semana pasada hemos tenido la enorme buena noticia de tener resultados en la primaria que han mejorado. Y si uno mira, esto no ha sido un ejercicio mágico de 1 año. Ha sostenido una serie de cambios, sobre todo particularmente en ese gobierno, donde yo creo que hubo un quiebre respecto de la política docente, que es un factor fundamental en eso. Entonces los procesos no se ven inmediato y se ven en el mediano plazo, por lo menos. Entonces sostener políticas es lo que toda la investigación y la evaluación de reformas dice que hay que hacer. Entonces, más bien hay que estar atentos a que no suceda esto, ¿no? Y que más bien se sigan haciendo concursos transparentes para tener el mejor consejo directivo de SUNEDU posible, que se implemente ya el CINEAS y la ley de acreditación reformada que la ley exige de una vez y estar todos atentos para que funcione. Si le va bien a la educación, le va bien al país. 2 preguntas finales para cerrar. En estos estatutos que ya se están implementando y en que varias universidades ya culminaron incluso de definir, ¿se contempla también la calidad docente? Se hablaba mucho ahora que los doctorados van a durar 3 años, que las maestrías también van a generar una serie de cambios, van a experimentar, porque lo que se quiere también es calidad docente. ¿Cómo se va a implementar esto? Ya, esto sí tiene un proceso de implementación de 5 años. Es decir, por ejemplo, los profesores principales tienen que tener el grado mayor posible, el doctorado en este caso. Las maestrías, todos los profesores universitarios tienen que tener una maestría y esto es un proceso de implementación de 5 años, porque sería ilógico pensar que de un año a otro alguien va a tener una maestría de calidad, ¿no es Pero cierto? por lo menos de aquí a 5 años ya deben haber empezado los profesores principales estar por lo menos estudiando, ¿no? Exacto. Hay cosas que con la implementación de la ley eran más o menos inmediatas. Creación de SUNEDU, reforma de CINEASE, elaboración de estatutos. Y al interior de esto hay unas cosas que se tienen que ir implementando a lo largo de un periodo de 5 años.
Entonces, parte de eso. Y como la remodelación de la infraestructura, ¿no? Que es un plazo de 6 años, exacto, como un tiempo considerable para que sean los cambios. Exacto. Otra cosa final que estábamos comentando también, el Tribunal Constitucional ya lo ha advertido en base a estas demandas que se han presentado, esta batalla legal que anunciaron algunas universidades, incluida la desactivada Asamblea Nacional de Rectores. El presidente del tribunal ya ha señalado la semana pasada que en marzo, cualquier día de este mes, ya podrían estar dando un pronunciamiento claro de la decisión del fallo de las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado. ¿Qué espera de la decisión del Tribunal Constitucional? Dos cosas. Primero, que sea lo más pronto posible, porque esto va a generar mucho más estabilidad, ¿no es cierto? El saber que el Tribunal Constitucional dice esta ley no es constitucional, que es lo que yo espero que diga, va a generar mucha más tranquilidad en todos y se va a poder implementar de manera mejor y más rápida. ¿Que esta ley no es constitucional o es constitucional? Que es constitucional, que es constitucional. Okay. Entonces, ojalá lo diga lo más pronto posible para que genere estabilidad. Y segundo, que yo estoy seguro que va a decir que es constitucional, porque no soy abogado, pero hace muchos años que vengo mirando lo que pasa con los sistemas universitarios en Perú y en América Latina, y sería absurdo pensar que una instancia como SUNEDU, que es el corazón de la demanda de inconstitucionalidad, que lo único que hace es velar por un mínimo de calidad, sea inconstitucional. Entonces, a mí me suena como muy absurdo. ¿No hay temor de que quede sin efecto la ley universitaria entonces? No, yo confío en que no. El Tribunal Constitucional tiene la palabra final y como en democracia lo que diga es lo que hay que respetar. Yo espero que no sea así y que miren lo que pasa en el proceso de implementación de la ley en Perú, qué pasa con lo que está sucediendo en algunos otros países en la región. Perú en eso está siendo bien importante en dar los primeros pasos. Hay algunos que están mirando, Chile está mirando lo que pasa con la superintendencia, Colombia quiere mirar algunos de estos elementos para incluirlos en su reforma. Entonces, yo confío en que todo va a ir bien y que en poco tiempo vamos a tener la universidad que todos nos merecemos, ¿no? Dejar todo a foja cero quizás no es tampoco la alternativa. No, vamos no a ver nada. qué dice el Tribunal Constitucional. Muchas gracias por esta mañana estar aquí en nuestros estudios. Ricardo Cuenca, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, comentando la implementación de esta nueva ley universitaria. Pausa en 7.3 Noticias, 10:40. Ya volvemos.